Un cordial saludo, mi nombre es Pablo Nerva de Riescos, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Esta actividad pertenece a la fase 5, en donde pues, vamos a realizar la sustentación del sistema de telecontrol que pues, damos la solución al proyecto. ¿Listo? Entonces, aquí está la guía de actividades, donde nos solicitan pues, que realicemos un video de 15 minutos, donde digamos una problemática inicial, la que se vea planteado al inicio del curso, donde vemos la explicación del diagrama de bloques que represente pues, todos los elementos que intervienen en el proceso pues, del desarrollo del sistema SCADA. Explicación de la programación y del funcionamiento del sistema SCADA también, donde damos la solución del proyecto y la interfaz HMI, que es la hombre-máquina, ¿cierto? El análisis de cómo podríamos mejorar los sistemas, cómo podríamos hacer mejoras, explicación de cómo el sistema puede escalarse para futuras mejoras, y por último vamos a tener unas conclusiones. ¿Listo? Entonces nos vamos a una presentación la cual nos suministraron desde la universidad, una plantilla, y vamos a ir viendo desde el inicio, ¿cierto? Vamos a ir por sus partes, ¿cierto? Entonces pues acá tenemos como tal la presentación, ¿sí? Aquí tenemos el estudiante. Mi nombre es Iván Narváez, lo habíamos dicho anteriormente. Se decidió trabajar de forma individual, pues dado por mi tiempo y por las condiciones que tuve, pues obviamente decidí trabajar de forma individual para no poder retrasar a los demás compañeros y poder avanzar a mi ritmo, ¿cierto? Vamos con la presentación. Pues aquí está la presentación de la universidad, ¿cierto? Aquí tenemos el anexo único del proyecto a solucionar, el cual se nos dio desde el inicio, el cual pues cuenta que nos contratan. ¿Sí? Nos contratan para que realicemos la implantación de este sistema, ¿cierto? Y controlar un tanque de almacenamiento de agua en una planta industrial que asegure la disponibilidad del agua necesaria para las operaciones. Esta planta industrial pues se dedica a productos de belleza, entonces dicen que el agua es esencial, o que necesita pues el agua para operar, para estar en constante operación, ¿cierto? Entonces nos dan unas condiciones. La planta cuenta con un almacenamiento de tanque de agua de 10.000 litros de capacidad. Ahí tenemos una figura. A partir de este tanque debe cumplir los siguientes requerimientos, ¿cierto? Uno de los requerimientos para este sistema SCADA es que se debe controlar el ingreso del agua al tanque desde una fuente externa. También se debe controlar la salida del agua desde el tanque hacia otros procesos de la planta, es decir, para lo destinado en la planta. Se debe medir el nivel del tanque de agua para evitar desbordes o que el agua esté vacía, ¿cierto? El rango de operación del nivel del tanque debe ser de un 20% el mínimo, y un 90% cuando el nivel sea máximo, ¿cierto? Y deben de haber unas alarmas. Cuando el nivel del tanque sea menor a un 20%, debe encenderse una alarma visual, en este caso un botón, un LED color verde, y cuando la alarma, perdón, un LED color rojo o verde, y cuando la alarma esté en nivel muy alto de llenado, pues también se debe generar una alarma. Una vez se detenga llenado, se debe ingresar al tanque 100 mililitros de hipoclorito de sodio para desinfectar el agua. Todo esto se debe hacer de forma automática, ¿cierto? Entonces nos dice que el SCADA debe permitir las siguientes acciones: controlar la salida, el ingreso y la salida del agua del tanque, visualización de las variables y alarmas para niveles críticos y almacenamiento de datos cada 5 minutos, y registro histórico para analizar patrones de consumo, ¿cierto? Nos vamos acá tenemos una imagen que nos suministra en el documento del proyecto a solucionar, donde tenemos la figura 1, donde tenemos un tanque de abastecimiento de agua para la industria, para la fábrica, ¿sí? Y acá tenemos como tal una entrada de agua, acá tenemos un tanque de abastecimiento, acá tenemos el hipoclorito de sodio, y acá tenemos como tal la salida, pues que ya va destinado a los procesos de la planta. Entonces, sistema, aquí tenemos una breve explicación del diagrama de bloques, donde se usaron los ciclos for loop y para las tuberías y llenado de agua principal, ¿cierto? Entonces utilizaron una serie de elementos. En este caso pues tenemos acá que al inicio del proyecto habíamos realizado como tal unos indicadores booleanos, habíamos realizado desde el inicio para que nosotros pues ir avanzando en el resto de la actividad, ¿cierto? Esto sería como la primera parte, donde sería la llenada de los tubos, los codos, ¿sí? Y este efecto de acá es como para ir haciendo llenado, recordando que pues vienen siendo
en el módulo de SC nosotros generamos este tipo de, en la interfaz gráfica por el diagrama de bloques o en el panel frontal es donde vamos a visualizar nosotros, ¿cierto? En el diagrama de bloques también tenemos acá otro ciclo for loop y aquí tenemos unos condicionales también, ¿cierto? Para mirar el llenado de agua, ¿listo? Vamos a seguir. Llenado del tanque 2 con hipoclorito y la salida del agua hacia la fábrica, entonces igualmente tenemos otro ciclo for loop y aquí dentro pues tenemos unas condiciones, ¿sí? Tenemos unas variables, unas válvulas, bueno, tenemos unos ciclos, ¿sí? Para poder realizar como tal el ciclo, ¿cierto? Entonces, y para generar las alarmas también, aquí vemos pues, que tenemos otros ciclos, que es el while loop, donde se va a generar o va a estar haciendo repeticiones pues, para poder nosotros hacer efecto del sensor, ¿sí? Para los datos, ¿cierto? Acá tenemos todo el sistema y haciendo uso del diagrama de bloques, acá tenemos pues como tal un ciclo de película, como nos decía el tutor. Una estructura de flap sequence, ¿sí? Que es como la película donde nos explicaba el tutor. Entonces, donde vamos a ir haciendo, va a pasar, acá tenemos los ciclos, ¿sí? Ordenados por ciclos, donde vamos a ir haciendo la secuencia y para que nosotros en la simulación podamos ver que se va llenando, pues haciendo el efecto de llenado, por ejemplo, ¿sí? Entonces nos vamos acá, tenemos la simulación en funcionamiento del sistema SCADA, ¿cierto? Acá tenemos la simulación ya como tal, ¿cierto que sí? Donde nosotros pues, podemos verificar que sí cumple, ¿cierto? Entonces aquí nos podemos ir como tal a la programación, ¿cierto? Acá tenemos como tal la programación en general, ¿cierto? Acá tenemos variables compartidas, ¿cierto? Acá tenemos otro ciclo while loop donde se va a repetir todo. Entonces acá tenemos en la primera parte pues las variables compartidas, acá tenemos el ciclo que habíamos dicho que era del ingreso de agua, acá tenemos el otro ciclo como tal que son los llenados del tanque, ¿cierto que sí? Acá tenemos a ver, ¿dónde estamos? Por acá, esa. Entonces acá tenemos el tanque de hipoclorito, ¿cierto? Acá tenemos la válvula de salida que se nos va a activar, tubo de hipoclorito de la salida, donde va a ser los efectos, ¿sí? Entonces, vamos a nuestro, acá sería nuestro diagrama de bloques, vamos a nuestro panel frontal, vamos a revisar acá como tal, cómo sería pues el efecto que haríamos, ¿cierto? Entonces podemos revisar aquí las alarmas, ¿cierto? Acá tenemos una válvula de ingreso o una válvula que se nos va a activar cuando ya esté, digamos, en un 90% para el llenado de hipoclorito, ¿cierto? Entonces paramos y vamos a realizar nuevamente la simulación. Entonces le damos play, vamos a ver que nuestra simulación, aquí estaríamos viendo que es la bomba, la válvula, aquí estamos viendo que pues obviamente como tenemos un nivel de un menos del 20%, la alarma está activa, pero cuando llega a un 20%, la alarma ya se quita, ¿cierto? Eso quiere decir que está dentro de rangos que nos piden, ¿cierto? Entonces, inicialmente vemos que sigue nuestro llenado del tanque, vamos a ver nuestro llenado del tanque, que nos tiene que llegar más o menos no nos tiene que llegar a un 90%, que es la condición que dice que cuando esté en un 90% tenemos que hacer el llenado de hipoclorito hacia el tanque principal para posteriormente pasar a la planta y sus distintos procesos. Entonces podemos ver que aquí tenemos un 90% para el llenado de agua y hoy efectivamente hace el ciclo de vaciado de hipoclorito y aquí podemos ver que la planta pues ya el agua ingresa a la planta para sus procesos y así vemos que nuevamente pues se van generando como tal las alarmas y todo el proceso que necesitamos, ¿cierto? Entonces nos devolvemos a la presentación, ¿cierto? Vamos a parar aquí, nos devolvemos a nuestra presentación, que tenemos nuestra presentación. Entonces aquí vemos que nuestra presentación pues está funcionando adecuadamente, ¿cierto? Entonces dice una explicación de la programación y el funcionamiento del sistema SCADA en LabVIEW. Ya vimos pues algo de la explicación, ¿sí? El sistema SCADA está programado en LabVIEW utilizando estructuras como while loop, condiciones de flag sequences y una estructura, interfaces HMI, hombre-máquina, para automatizar y realizar el monitoreo, el control del nivel de agua, ¿cierto? Que en este caso serían 10.000 litros de agua, ¿cierto? Una estructura principal while loop, el sistema trabaja de forma continua dentro de los ciclos, ¿cierto? El cual mantiene ejecutando, ese es el ciclo principal, donde va a mantener de forma automática haciendo el ciclo, ¿cierto? Tenemos alarmas y control automático, donde dice que si el nivel es menor del 20% se activa una alarma de nivel bajo y se abre la válvula de entrada, ¿cierto? Si el nivel supera el 90% también se detiene el llenado y vemos que se ejecuta o se abre una válvula y obviamente pues vamos a ingresar los 100 ml de hipoclorito de sodio para hacer la correcta desinfección de este, ¿cierto?
Tenemos también una lógica con condicionales donde se usan casos y estructuras para llevar a cabo decisiones, ¿cierto? Con esto, como dijimos anteriormente, se evalúa llenado de agua y con eso vemos si abrimos o cerramos los distintos tipos de válvulas, ¿cierto? Tenemos, como ya hemos dicho, la interfaz HMI, hombre-máquina, donde el usuario puede interactuar con indicadores numéricos acerca del nivel, LEDs booleanos para mostrar el estado de válvulas y alarmas, controles numéricos, botones para operar de forma manual, una gráfica que muestra la historia del nivel del agua y registros de datos históricos. ¿Listo? Nos vamos acá, tenemos donde nos permiten que podríamos integrar de nuevas tecnologías o tecnologías emergentes. Vemos que el sistema SCADA puede mejorarse integrando tecnologías emergentes que amplían su alcance, seguridad y capacidad de análisis, ¿cierto? En este caso tendríamos la IoTech, Internet de las Cosas, donde pues por módulos de Wi-Fi, sensores inalámbricos, podríamos enviar datos en tiempo real a una nube, podríamos utilizar una nube y con esto podríamos monitorear el sistema de forma remota, generar aplicaciones o conexión con plataformas, ¿cierto? Ciberseguridad avanzada, por ejemplo, podríamos tener presente, ya que estas fábricas manejan, pues es de vital importancia estos sistemas, entonces tendríamos que pensar mucho en la seguridad de estos sistemas. Entonces pueden implementar mecanismos de protección como autenticación de usuarios, cifrado de datos y este tipo de cosas, ¿verdad? Otra caso o otra tecnología que sería muy viable para este sistema o para mejorar el sistema sería el uso de la inteligencia artificial, donde mediante el análisis de datos podríamos ver ejemplo el tiempo que más o en qué épocas donde más se usa el agua, por ejemplo, predecir con patrones el consumo y por ende pues podríamos mejorar un poco la parte de consumo de agua, ¿no? Generar alertas preventivas y ajustar la dosificación de hipoclorito de forma inteligente, ¿sí? Seguido de esto tenemos la explicación de cómo el sistema puede escalarse para futuras mejoras. Entonces el sistema SCADA implementado está diseñado de forma modular, lo que permite la escalabilidad para adaptarse a nuevas necesidades dentro de la planta industrial. Esto quiere decir que podríamos, por ejemplo, otro tanque adicional, un tanque de menor capacidad de reserva, ejemplo, donde tengamos que hacer reparaciones y tenemos que hacer reparaciones al tanque principal, pues podríamos tener un tanque secundario donde pues por medio de ese tanque podríamos tener una reserva, ¿cierto? También podríamos utilizar otra bomba donde se nos dañe, por ejemplo, la primera, no nos quedemos sin el suministro de agua, tengamos otra bomba, ¿cierto? Y así podríamos equipar de manera, ¿no? En primer lugar se pueden agregar más tanques, como dijimos, también es posible habilitar el proceso remoto mediante tecnologías de comunicación, como ya habíamos dicho, con datos en la nube, ¿cierto? Finalmente, en una etapa más avanzada se podrían, lo que decíamos de los algoritmos inteligentes para optimizar los procesos, ¿cierto? Bueno, entonces de esta manera llegamos a las conclusiones de todo el proyecto que habíamos visto, donde una conclusión sería que el sistema SCADA desarrollado en LabVIEW permite automatizar de forma eficiente el control del nivel de agua, mejorando operaciones de la planta y reduciendo la intervención manual. Es decir, con esta conclusión que el factor humano o el factor error humano a veces está presente, que se olvidan de abrir una válvula, bueno, este tipo de cosas. Con el sistema SCADA podríamos ser más precisos y podríamos evitarnos ese error humano, ¿cierto? La incorporación de alarmas en el control de válvulas y clasificación automática garantiza la seguridad del proceso, evitando desbordes vacíos o asegurando la calidad del agua utilizada, ¿cierto? También tenemos que el diseño modular del sistema facilita su escalabilidad e integración con tecnologías emergentes, lo que permite mejorar el monitoreo, acceso remoto y análisis avanzado para futuras necesidades industriales, ¿cierto? Por último tenemos las referencias y en este caso pues ya terminaríamos como tal nuestro video de sustentación de todo el curso y lo que se ha venido desarrollando, ¿cierto? Entonces, no, muy agradecido por el curso, las nuevas o los nuevos conocimientos adquiridos por medio de este curso. Realmente pues considero que como futuros profesionales van a ser muy amplios, ¿sí? Obviamente pues cuando entremos al futuro o a nuestro futuro ya cuando estemos desarrollándonos como profesionales, obviamente habrá que seguir estudiando, aprendiendo nuevas cosas, porque esto es una pequeña introducción de lo que se viene pues para nosotros como futuros profesionales y en el campo real o en no sé, en la ejecución de nuestra labor, pues podrían presentarse muchos problemas, pero ya vamos con algo de noción de qué es lo que se debe hacer, ¿listo? No siendo más, me despido, muchísimas gracias por todo el curso y nos vemos hasta la próxima.